Entramos con el análisis en Noticias. Nos acompaña Lucho Acosta, coordinador nacional de Guardia Indígena de Colombia, desde el departamento del Cauca, vía telefónica. Lucho, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo de hermandad. Gracias por acompañarnos. Lucho, en particular usted se encuentra en el departamento del Cauca, una de las regiones al suroccidente de Colombia muy golpeadas históricamente por el conflicto armado y en los últimos años también muy golpeada la violencia en contra de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo se vive en estos territorios? Bueno, yo coordino a nivel nacional, pero soy del departamento del Cauca, de la zona norte del Cauca, donde en 8 días llevamos más de 10 muertos, incluidos dirigentes indígenas, mujeres indígenas, jóvenes indígenas. Es una situación muy compleja. El departamento del Cauca, el departamento de Nariño, el departamento del Chocó. En estos departamentos la mayoría son pueblos indígenas que están siendo asesinados, están siendo desplazados, pueblos indígenas que están cayendo en minas quebrapata, una situación muy compleja desde el Cauca, pero en territorios diferentes donde hay pueblos indígenas de Colombia, está afectando a esta emergencia. Por eso Lucho, entendemos las dificultades de la comunicación por la zona rural en donde se encuentra Lucho Acosta, en el departamento del Cauca, zona rural del departamento que se encuentra al suroccidente de Colombia, más ya hacia la frontera con Ecuador. Es la dificultad en la comunicación. Vamos a insistir, es importante conocer este testimonio. Nos ha dicho Lucho Acosta que en los últimos 8 días han sido asesinadas 10 personas en este mismo departamento, en distintos puntos de este departamento. Recordemos que hay una amplia presencia en esta región de pueblos originarios, de organizaciones indígenas, de pueblos ancestrales con sus familias que viven hace, bueno, cientos de años. Así que lo que se denuncia es extremadamente grave. En los últimos 8 días, 10 personas han sido asesinadas. Pero además de esto, también desde hace varios años se está denunciando que en esta región en particular de Colombia hay cooptación, es decir, es un llamado a los jóvenes, a niños y niñas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley, pero también por parte de grupos ligados a las redes de narcotráfico. Además de esto, se denuncia que no solamente hay grupos de narcotráfico colombianos, sino también, por ejemplo, de México y de otras latitudes, de otras partes del mundo. Todo esto complejiza aún mucho más la situación. Lucho, de nuevo con usted, ¿me escucha? sí, lo que dices es muy difícil, la presencia de grupos armados, estamos siendo más asesinados incluso que cuando estaba las FARC. Ahora en este post-conflicto ha sido mucho más difícil la afectación hacia los pueblos indígenas en esta región del Cauca y en toda Colombia. Es por eso que nosotros, a través de las organizaciones indígenas, estamos haciendo un llamado nacional e internacional frente al genocidio, frente a la muerte que se está viviendo en los territorios indígenas. Ustedes denuncian que se trata de un genocidio. ¿Observan desde hace cuánto tiempo que hay un exterminio sistemático de los pueblos originarios en Colombia? Nosotros, desde que se firmó el acuerdo de paz, llevamos más de 300 indígenas asesinados, 325 indígenas desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Una situación muy compleja donde los pueblos indígenas, tú sabes, el porcentaje de pueblos indígenas en la población es menor, entonces lo que nosotros calificamos como un genocidio, como un etnocidio. De nuevo perdemos la comunicación, insistimos un poco más para conocer acerca de esta realidad.
otro dato que nos entrega Lucho Acosta, este dirigente de la Organización Indígena de Colombia, la ONIC, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 entre el gobierno de Colombia, el Estado en ese entonces representado por el presidente Santos y la extinta guerrilla de las FARC, han sido asesinadas 300 personas directamente vinculadas con líderes y organizaciones indígenas. Lucho, adelante. La situación es compleja y la situación de desplazamiento, la situación de amenazas contra las guardias indígenas, contra líderes indígenas no para en Cauca y en Colombia. Es por eso que nosotros hacemos un llamado internacional frente a la masacre, al exterminio de los pueblos indígenas, que se está perdiendo es la cultura. Y todo esto es parte de una estrategia de querernos sacar de los territorios, porque se quieren adueñar de nuestros territorios donde hay riquezas, donde hay agua, donde hay minerales, donde hay árboles, donde hay riqueza natural. Y nosotros entendemos desde ahí que grupos armados, el narcotráfico quiere adueñarse de nuestras tierras. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado internacional para que se ponga mucha atención. Agradecemos para poder visibilizar la situación porque no sabemos saber qué más hacer. El gobierno, por eso nosotros celebramos los diálogos de negociación del gobierno nacional con los actores armados. Es urgente que se pacte estos diálogos, es urgente. Es urgente que se pacte ese anhelo de paz total que ha prometido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, tiene serias dificultades con el Ejército de Liberación Nacional. Un poco más adelantado, el próximo 3 de agosto, en Bogotá, en la capital colombiana, se establecerá uno de los puntos claves del acuerdo entre el gobierno del presidente Petro y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la participación de la sociedad, la participación del pueblo colombiano. Sin embargo, esto tiene toda una estrategia de carácter logístico para que todos y todas puedan estar representados. En este caso, los movimientos indígenas, los movimientos originarios deben tener una representación a nivel nacional. Esta logística está avanzando y se espera esa primera instalación. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros actores armados? En particular, con dos disidencias. Una de ellas está más avanzada que otra, pero son parte del conflicto y de este desangre de los pueblos originarios. Lucho, me estabas contando quiénes están detrás de estos asesinatos, pero diríamos que el motor que mueve estos asesinatos son los grupos narcotraficantes. ¿Son ellos que quieren sembrar de coca, de amapola y de marihuana los territorios indígenas del departamento del Cauca? Sí, detrás de esto hay una estrategia territorial de querer que copar nuestros territorios con cultivos ilícitos. Y todos los que nos oponemos a esa invasión territorial, pues estamos siendo víctimas. Y no solo de los cultivos ilícitos, sino de la minería ilegal por saquear los territorios. Es una estrategia de invasión, de cooptación, de reclutamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y es por eso que rechazamos toda acción y, como repito, celebramos todos los procesos de paz que puedan darse para mermar la muerte, para mermar el reclutamiento y la invasión hacia los territorios, porque somos los que garantizamos el agua, somos los que garantizamos la armonía de los territorios, y pues esta guerra nos sigue matando, nos sigue persiguiendo, esta guerra nos sigue desplazando a los pueblos indígenas de Colombia, que hemos vivido muchas víctimas, que hemos sido doblemente victimizados porque se nos ha señalado, se nos ha dicho que somos parte del conflicto por parte de los actores y estamos en un sándwich porque unos nos dicen que son... De nuevo hemos perdido la comunicación, unos minutos más tratamos de restablecerla para avanzar en el noticia. Lo que nos estaba contando Lucho es parte también de lo que hemos visto de tiempo atrás, cuando se exige que en los territorios no exista la presencia de ningún actor armado, incluido el Ejército o la Policía de Colombia. Están en un sándwich porque también esos territorios han sido utilizados para la confrontación armada, desde las fuerzas legales como el Ejército y la Policía con las fuerzas ilegales. Antes del año 2016, en ese territorio hacían presencia varios bloques, por ejemplo, de la extinta FARC y también del Ejército de Liberación Nacional. Ahora es mucho más complejo. Lucho, a ver si logramos completar esta idea. Entendemos las dificultades en la comunicación. Adelante. Sí, es una situación bastante compleja en la cual
nosotros nos vemos en la mitad. En la mitad de este conflicto somos víctimas de esta guerra que no es nuestra, que rechazamos totalmente desde diferentes orillas. Nos acaban de asesinar un líder indígena de mucha importancia para nosotros y así nos han matado gobernadores, autoridades indígenas que se oponen o que nos oponemos a que nuestros territorios sean escenarios de narcotráfico, que sean escenarios de sembrar cultivos ilícitos. Hacemos ese llamado y hacemos el llamado que si se pactan los procesos de paz, pues que se deje, que se pacte esta parte como importante, dejar a la población civil, en este caso a los pueblos indígenas, por fuera del conflicto y que no se reclute más. Esa es nuestra exigencia, que no se siembre más minas quebrapatas, que no se reclute más los niños y que no se sigan asesinando y matando a los líderes indígenas. Lucho, una pregunta más, a ver si logramos que la comunicación se sostenga acerca del asesinato de niños, niñas y adolescentes. ¿Tiene que ver con que cuando ellos dicen que no aceptan ser reclutados, los asesinan? ¿Es así? Sí, y lo otro es que se los están llevando, se los llevan y menores y ya estando allá ellos se quieren salir y cuando se salen son buscados y asesinados. O en la guerra o en el conflicto, por como son niños, casi no tienen preparación militar, están siendo víctimas, están siendo asesinados prácticamente en la guerra porque siendo combatientes y también cuando ellos se salen o se vuelan, los buscan y los asesinan. Entonces, y si no se quieren ir, son asesinados. Entonces, la situación es muy compleja en estos momentos para los niños y los niños indígenas en Colombia. Sí, es que bien recordemos que niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, cualquier conflicto armado, son víctimas precisamente por su vulnerabilidad. Lucho, muchísimas gracias por ese testimonio, por contarnos lo que sucede, extremadamente grave, está el llamado de alerta a nivel internacional, a nivel mundial, y ojalá que de alguna manera el gobierno encuentre la manera de detenerlo. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo, Lucho. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Haití. Bueno, miren que lo logramos, hay que tener un poco de paciencia, pero logramos este testimonio tan importante a través de la pantalla de Telesur. Bien, en Noticia Haití, el gobierno aceptó la propuesta de Kenia de liderar el despliegue de una fuerza policial internacional para ayudar en la estabilización del país. Una palabra bien conocida por el pueblo haitiano que en el pasado reciente dejó más problemas que soluciones. Les contamos y analizamos sus implicaciones al volver en Es Noticia. Noticia Haití, el gobierno ve con beneplácito la propuesta de Kenia de enviar tropas al país. Se trata de una fuerza policial extranjera rechazada por el pueblo y pedida de tiempo atrás por el Ejecutivo y ese llamado Grupo de Contacto de Haití. Vamos a verlo. Este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean-Victor Jenaus, agradeció la iniciativa propuesta por las autoridades de Kenia para liderar una fuerza multinacional de seguridad en el país, destruido por la violencia y el hambre. Haití aprecia en sus justos términos esta manifestación de la solidaridad africana, señaló el canciller haitiano en un comunicado. El sábado, el canciller de Kenia, Alfred Mutua, anunció el despliegue de un contingente de 1,000 policías para ayudar a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país, una vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe el mandato. A esta decisión, Estados Unidos apoyará el despliegue de la Fuerza Policial Multinacional liderada por Kenia, incluso liderando un impulso en el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar la misión. Estamos comprometidos a encontrar los recursos para apoyar esta fuerza multinacional. Como dije,
Creo que es demasiado pronto para entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos recursos. Pero después de que los kenianos hayan llevado a cabo su misión de evaluación inicial, por supuesto, nos pondremos en contacto con ellos sobre cómo podría ser. Quisiera señalar que, antes de que saliéramos de Australia, el secretario Blinken tuvo una llamada con el presidente de Kenia para hablar sobre cómo podríamos coordinar este trabajo y seguiremos estando en estrecha coordinación con ellos. Sin embargo, el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, se opuso a la decisión de Kenia, pues considera que el país africano no es el más indicado en ayudar, debido a que está sumido en su propia crisis sociopolítica interna. Joseph sostuvo que la población keniana ha vivido durante meses manifestaciones mortales que han sacudido de manera regular el país. En este sentido, preguntó a través de la red social, ¿una policía que no es profesional en su país puede serlo en otra parte? En octubre de 2022, el país caribeño había solicitado oficialmente ayuda internacional para hacer frente a sus problemas de seguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había transmitido el llamamiento en varias ocasiones tras la solicitud del primer ministro Ariel Henry. Sigo instando al Consejo de Seguridad a que autorice el despliegue inmediato de una sólida fuerza de seguridad internacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las pandillas. Las bandas criminales controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, por lo que aumenta la criminalidad por asesinatos, secuestros, así como por robos a mano armada y de vehículos. Mientras el gobierno espera la llegada de la misión keniana, otros factores de la población manifiestan desconfianza, dado el legado histórico de las misiones anteriores, como la MINUSTAH, responsable del brote de cólera de 2020, que dejó miles de muertos, y la fuerza conocida como Cascos Azules, acusada de abusar sexualmente de decenas de mujeres haitianas, a las cuales, además, dejaron abandonadas con hijos productos de las violaciones, responsabilidad reconocida por la ONU. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Maribel Núñez, comunicadora, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Nos acompaña desde Santo Domingo, en República Dominicana. Maribel, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Gracias, Maribel, por tu tiempo. Maribel, ¿por qué crees que el gobierno de Ariel Henry insiste en una fuerza extranjera para atender la crisis de seguridad en el país? ¿Por qué no mirar hacia adentro opciones, que seguramente las debe haber, para trabajar en esta situación? ¿Por qué lo crees? Exactamente, desde las organizaciones sociales en Haití se demanda otras soluciones, pero todo obedece a un plan imperial que tiene varias patas. Por ejemplo, en República Dominicana, una de esas patas visibles es la del presidente Luis Abinader, y en Haití una de esas patas gran visible es Ariel Henry. Dos presidentes colocados ahí con propósitos coloniales por el mismo país, Estados Unidos, que siempre ha querido tener a Haití bajo su tutela, y que la situación imperante en Haití ha sido propiciada por Estados Unidos, que es quien le suministra las armas y quien es acusado a través del Core Group de haber creado las gangas bajo el régimen del PHTK y Jovenel Moïse, presidente que muchos dicen también que fue también asesinado por mercenarios que tienen relación con Estados Unidos. Sí, bueno, esto es lo que vemos que sucede en el país internamente, pero Ariel Henry ya ha tomado la decisión prácticamente. Kenia ha dicho que lo acepta. Y recordemos que esto es importante porque, Maribel, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se había bloqueado esa fuerza de apoyo internacional. ¿Qué tiene Kenia para ofrecerle a Haití? Es un país con serios problemas de pobreza, de desigualdad, políticos, también sanitarios, tiene cólera. ¿Qué crees que tiene Kenia para ofrecerle a Haití? Bueno, Kenia viene siendo una tercera pata
de la mesa intervencionista. Es un país con muchísimos problemas, con una policía muy represiva, al parecer formada también por el propio ejército de Estados Unidos, y ellos no llegan a hacer lo que dicen, sí, vamos a otorgar estos 1,000 efectivos policiales para invadir Haití. No, todos sabemos, y ya hay intelectuales haitianos que han estado escribiendo hoy respecto a esa decisión, de que las manos de Estados Unidos están detrás de esa decisión. En el 2012, Human Rights denuncia que esas fuerzas policiales de Kenia utilizan abusos sexuales, maltratos contra población somalí inmigrante en Kenia. Entonces, de ese ejército inhumano, antidemocrático, violador de los derechos humanos, ya reconocido por organismos que trabajan los derechos humanos a nivel internacional, no puede el pueblo haitiano esperar nada nuevo de esta invasión. Pero además hay que tener bien claro que igualito como lo hicieron aquí en el año 1965, esas fuerzas invasoras que llegarían a Haití van a tener a Estados Unidos con el control de esa invasión, que les interesa tener en esta isla estratégica, geográficamente en el Caribe, a Haití, a la isla completa como colonia, porque se habla de planes de colocar aquí en la isla una estación militar para el mejor control del Caribe, y así tener posible influencia para dañar a Venezuela, para dañar a Cuba. No se puede ver muy separado de esa política monroísta de control de los Estados Unidos, de esta necesidad de invadir Haití y de llevar a Haití a la situación a que ha sido llevada. Y detrás de Estados Unidos están las otras embajadas de ese llamado grupo de contacto, ¿o Estados Unidos es el que manda? Te pregunto, por ejemplo, por Francia y por Reino Unido. Mira, está Francia, está Reino Unido, incluso está hasta Brasil en la conformación de ese sindicato llamado Cora Group. Pero se sabe que la mayor influencia y el mayor control y la mayor imposición de la invasión la lleva Estados Unidos. Hay que ver uno de sus títeres, por ejemplo, el presidente de la República Dominicana, que tiene más de 3 años rogando en organismos internacionales, más de 3 años rogando. Inmediatamente llegó a la presidencia y se generó la crisis, 2 años más o menos, solicitando la invasión. ¿Por qué? Hoy la periodista Colette Lepinaz decía, tienen planes de que Haití siga arrodillado, de que estos 13 millones de consumidores que tiene Haití continúe consumiendo sus productos malos que vienen de República Dominicana, porque buena parte de lo que consume Haití lo consume de República Dominicana. Entonces uno ve que todo lo que hay es como un plan económico de seguir succionando ese pueblo y de que se siga manteniendo en la pobreza. Francia tiene su gran preponderancia en esto, en la situación que tiene Haití, pero sobre todo ese control sobre Haití lo tiene Estados Unidos. Esta periodista Colette hoy denunciaba en una entrevista que frente a la embajada de Estados Unidos en Haití hay unos grupos que dañan a la población y que no se ha hecho nada, pero además de que las armas en Haití siguen entrando, como lo dijo la ONU,
desde Estados Unidos, e incluso llegó a decir, a igual como ya lo había dicho anteriormente un general, de que había posibilidades de que buena parte de esas armas también estén pasando a través de la frontera dominicana. Es todo un engranaje en contra de ese pueblo, y hay que esperar que Rusia y China desde el Consejo de Seguridad le sigan diciendo a Estados Unidos y a la propia ONU, a Guterres, no tenemos garantía de que esta invasión sea realmente para llevar soluciones al pueblo haitiano y que no haya otros propósitos colonialistas detrás de ello. Cuesta mucho trabajo de pensar que no sea así y que lleven realmente una solución. Muchísimas gracias, Maribel, por tu análisis. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias noches. a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, una inédita marcha de pueblos indígenas de la provincia de Jujuy llegará a la capital en próximas horas, a Buenos Aires. Han caminado cientos de kilómetros para denunciar que el saqueo de sus territorios continúa y la represión por parte del gobernador Gerardo Morales. Les presentamos esta radiografía y profundizamos en ella al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, en defensa de sus tierras y derechos humanos, la marcha organizada por movimientos indígenas llegaría este martes a la capital, Buenos Aires. Exigen tomar medidas contra la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy y denuncian la represión estatal. Vamos a verlo. Pese a las represiones durante las manifestaciones en la provincia de Jujuy, las comunidades originarias continúan su lucha en defensa de los recursos naturales de sus tierras. Por eso decidieron recorrer más de 1000 kilómetros para hacerse escuchar, alzando la huipala como símbolo de resistencia y con el apoyo de más de 60 organizaciones sociales. Los miembros del Tercer Malón de la Paz iniciaron su recorrido el pasado 25 de julio desde Jujuy, pasando por las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Se estima que las comunidades indígenas lleguen este martes a la capital, Buenos Aires. Los manifestantes denuncian el atentado a los derechos humanos y la represión estatal, pues según el sistema de atención médica de emergencia en Jujuy, hubo un aproximado de 170 personas heridas por la represión policial. También reclaman el derecho a sus tierras y exigen a la Corte Suprema la anulación de la reforma impulsada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que fue aprobada el 20 de junio pasado. La ley contempla una restricción al derecho a la manifestación. Además, implica que el gobierno provincial tendrá la titularidad exclusiva de las riquezas minerales del territorio, particularmente del litio. El Estado produce un estimado de 14.000 toneladas de mineral por año, según las autoridades. Porque nos está quitando el agua, nos está quitando nuestras tierras. Que todo el país, el mundo se entere lo que estamos sufriendo en Jujuy, porque el gobierno nos miente, nos usan, que somos humildes, nos hace lo que quiere porque somos humildes, porque somos campesinos, tenemos menos plata, él tiene plata, toda su familia, él acomoda a toda su familia, chicos y grandes son bien asegurados su vida, en cambio nosotros tenemos que sufrir, gracias a nosotros él está bien parado pero nos engaña, nos miente, por eso nosotros tomamos esta marcha hasta llegar a la Corte Suprema. Durante su conferencia el pasado domingo en Córdoba, los integrantes acusaron al mandatario regional de entregar antiguas minas a empresas internacionales. Está la mina Chinchilla, lo entregó a dueños extranjeros. Pensamos que ahí iba a parar, pero no, ahora se fue por el litio. Y está dispuesto a sacrificarnos, a nosotros,
que somos jujeños y los dueños de la tierra. En tanto, su movilización por la ciudad capital el próximo 1 de agosto coincidiría con el Día de la Pachamama, mientras esperan reunirse con el presidente Alberto Fernández para solicitar una ley que les otorgue el título de propiedad comunitaria, pues son más de 400 comunidades que habitan en el territorio. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña José Schulman, representante de la Coordinadora Americana por los Derechos de Pueblos. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. José, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, José. Lo que primero quiero preguntarle, además en clave latinoamericana, y es ver que hay mucha organización de movimientos indígenas en Argentina, un tema realmente muy invisibilizado, no sé dentro de Argentina, pero fuera de Argentina, la verdad es que es así. Y esto llama la atención. De hecho, que toman la decisión de caminar cientos y cientos de kilómetros de Jujuy para llegar en próximas horas a Buenos Aires. Conocer tu reflexión. Sí, la Argentina durante el siglo XX se pensó como europea. De hecho, la burguesía, la intelectualidad orgánica del poder hablaba como la Argentina era una especie de Europa en América Latina. Creo que el punto de ruptura con ese proceso es la revolución boliviana, la epopeya liderada por Evo Morales, que impactó, entiendo, muy profundamente en los pueblos originarios de toda la Argentina. En este año ya hemos vivido una lucha admirable en el sur, en la Patagonia, una lucha del pueblo mapuche en defensa de sus derechos que también han sido arrasados allí. Mañana es, como se dijo en la introducción, el Día de la Pachamama. Y es muy importante, el Día de la Pachamama es la Madre Tierra y por lo tanto es el punto más contradictorio de la cultura de los pueblos originarios con el capitalismo. Para el capitalismo, la tierra es una mercancía y es inconcebible que los pueblos la conciban como la madre. Somos los hijos de la tierra y por lo tanto no podemos ser su dueño. Y ahí viene un... Hemos perdido la comunicación con José Schulman, nos está contando un hecho que es evidentemente muy paradójico, y es que la cosmovisión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, es absolutamente contradictoria al capitalismo, porque lo que busca el capitalismo siempre es tener un espacio de mercadeo al mejor postor de las tierras, y en esta oportunidad muchas de ellas, para el caso de Jujuy, tienen presencia ancestral de pueblos originarios. José, seguimos con usted, lo escuchamos, adelante. El centro del conflicto está en la quebrada de Humahuaca. La quebrada de Humahuaca registra 15.000 años de cultura humana, hay rastros arqueológicos, y es el camino que unía al Alto Perú con lo que hoy es la Argentina. Por lo tanto, el punto es de los pueblos originarios los que recibieron la cultura estatal incaica más fuerte, y eso genera reservas culturales muy largas, muy grandes. Jujuy es una provincia que tiene unos 800.000 habitantes y se calcula que más del 50% de ellos son de procedencia de los quichuas, de aymaras, de otras naciones que han habitado allí desde siempre. En el año 1946, cansados de que no se cumplan sus reclamos, los pueblos originarios hicieron una marcha a pie desde Jujuy a Buenos Aires, a verlo a Perón, y eso se llamó el Malón de la Paz, lo cual en sí es un oxímoron, es una provocación. El malón para la cultura dominante en la Argentina es una invasión salvaje, ¿no? El malón. Y un Malón de la Paz es como contradictorio en sí mismo, en las palabras, ¿no? Bueno, Perón los recibió, los trató bien, pero sus promesas no se cumplieron. En el 49 intentó expropiar las tierras, se dictaron algunos decretos, no se cumplieron.
En el año 2006 los pueblos de Jujuy volvieron a hacer un malón, ahora sobre la capital de la provincia, conmemorando los 60 años de aquel primer malón, y ahora han lanzado el tercer malón por la paz, que de hecho ya llegó al Gran Buenos Aires. Esta noche están durmiendo, descansando en una localidad del oeste bonaerense, que es Merlo. Son cerca de 300 compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, y ellos, bueno, vienen básicamente el rechazo a la reforma constitucional de un dictador que se llama Morales, que estrenó su gobierno encerrando a Milagro Sala. Yo creo que tú te recuerdas de eso. La mantuvo todo el gobierno de Macri encerrada, y lamentablemente todo el gobierno de Fernández. Milagro sigue ahora con prisión domiciliaria. Este Morales convocó a una elección de constituyentes el 5 de mayo, y ya el 20 de junio, sin ningún debate, en lo que acá se dice una reforma express, o sea, instantánea, sin ninguna discusión, aprobó sobre 313 artículos de la Constitución provincial, modificó nada menos que 219. En esos 219 artículos hay dos que son fundamentales. Uno, que es el artículo 50, prohíbe la protesta social, declara como un derecho superior a todos el de la paz social, todo entre comillas, y apunta hacia la forma de lucha principal del pueblo jujeño y de los pueblos del norte argentino, que es el corte de rutas, ¿no? El corte de rutas se originó en los años 90 en una Argentina que estaba bajo el neoliberalismo de Menem, que estaba desindustrializada, y entonces, como los trabajadores no podían parar la producción porque casi no había fábricas, se inventó o se hizo muy popular el corte de la circulación de mercancías, el corte de rutas, ¿no? Y entonces esto es lo que está ocurriendo en Jujuy. De hecho, desde que se aprobó la reforma, las rutas principales están cortadas por los pueblos originarios. Y lo que hemos visto, claro, y aquí permíteme fundamentales recordar algo más, José, Sí, en esta por favor. radiografía tan clara que haces, es que por eso también se ha registrado tal nivel de represión, de detenciones, de capturas. Hay personas a las que se las han golpeado tan fuerte en la cabeza y en los ojos que ya los han perdido. Así que es extremadamente grave también esto, para recordarlo. Pero aquí permíteme también preguntarte algo. ¿Crees que el presidente Alberto Fernández los va a recibir? Es lo menos que debería hacer el gobierno, de recibirlos y buscar soluciones. Días a los representantes de los pueblos. En los últimos 2 meses nosotros fuimos parte de una iniciativa de diálogo entre el gobierno y la comunidad mapuche que terminó en un acuerdo positivo, que liberó a las compañeras presas en Bariloche, a 4 mujeres que estaban encerradas en una casa, ¿no? La situación ahora es mucho más compleja porque el gobernador Morales es el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, del macrismo, de la ultraderecha, y Morales ha hecho de esta reforma constitucional una bandera electoral, ¿no? Acá se juega el litio, como se decía allí. La Argentina, Bolivia y Chile tienen casi el 60% de la reserva de litio del mundo, pero a diferencia de Bolivia, que tiene una concepción con empresas estatales, y Chile, que tiene una concepción de protección de la propiedad del litio de Chile, en la Argentina rige el neoliberalismo total, ¿no? En los años 90, Menem hizo aprobar la reforma constitucional, básicamente para transformar lo que se consideraba hasta los 90 riqueza nacional, desde siempre, pero sobre todo desde el primer peronismo, los militares sabios, Mosconi, los que crearon YPF, yacimientos carboníferos, etc. Menem lo que hizo fue provincializar la riqueza. Por lo tanto,
transfirió a manos de los gobernadores el petróleo, el gas, el litio, etc. Ahora lo que hace Morales en esta reforma constitucional es declarar que toda tierra que no tenga los papeles en regla pasa a ser tierra fiscal, y toda tierra fiscal va a ser afectada express, o sea, en trámites muy rápidos, a la explotación del litio. ¿Cuál es el problema? Que justamente los pueblos originarios, sus tierras no tienen papeles porque son anteriores al dominio español. Eso fue reconocido por la propia reforma constitucional de 94, que declaró el derecho de los pueblos originarios a las tierras ancestrales. Y estamos acá claramente ante una reforma constitucional que se opone a la Constitución Nacional. Entonces, el reclamo de este Malón de la Paz, que ya llegó a los alrededores de Buenos Aires, y te digo, porque hoy tuve la suerte, el honor realmente de poder participar en una reunión de la multisectorial social que se encarga de recibir a los compañeros y a las hermanas y hermanos que vienen del norte, que el Malón de la Paz se va a instalar mañana frente a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en la Plaza Lavalle, en pleno centro de la capital federal, y se va a quedar allí hasta que se rechace la reforma constitucional. Y en esto yo creo que nosotros, los criollos que asumimos una causa popular, pero que somos criollos, que no hemos mamado de la cultura de los pueblos originarios, estamos aprendiendo, ¿no? Cuando ellos dicen nos vamos a quedar, uno empieza a saber que se van a quedar. No es que lo dicen por decir, ¿no? Claro. Entonces yo creo Porque que estamos de hecho, ante una situación sí, de una importancia extraordinaria, como es la aparición por primera vez en mucho tiempo, y tú lo decías bien, de un sujeto social en la Argentina que hasta ahora no era activo. Y este sujeto social viene jugando muy fuerte en la Patagonia, en la defensa de los recursos naturales, y ahora aparece como nunca había aparecido en el norte argentino. La provincia de Jujuy es un escenario de luchas sociales muy grande. sí. En la década del 90 cayeron 5 gobernadores por las movilizaciones populares, pero hasta ahora, los pueblos originarios actuaban al interior de los movimientos sociales, llamémosle criollos, no es técnicamente, Y ahora científicamente, no es la palabra, pero no sé si José, me a entiendes, Buenos ¿no? Aires se van a Buenos Aires a hacerse visibles, y como bien nos estabas diciendo, van a quedarse allí porque además bien sabemos de la resistencia histórica de los pueblos indígenas. Te agradezco muchísimo, lamentablemente debemos ya despedir esta emisión de Noticia, pero gracias por ayudarnos a comprenderlo y con todos estos recuerdos históricos que son importantes y enriquecedores. Muchas gracias. Esperan mucho de la solidaridad de los pueblos americanos. Estamos seguros que eso va a ocurrir. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.